Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela con el tema de las posesiones en lo agrario. Es importante aclarar que en esta ocasión únicamente abordaré los puntos centrales, básicos y sobre todo reales, porque entrar a detalle en cada uno sí requiere de muchas horas o incluso de toda una obra por escrito. Es también importante para un mayor provecho de esta plática establecer qué debemos de entender por posesión en materia agraria. Y básicamente consiste en disponer del uso de una superficie y de lo construido en su interior, como si fuera el dueño, pero sin serlo, por diferentes motivos. ¿Cuántos tipos de posesiones existen en la materia agraria? Su servidor he detectado que existen por lo menos 15 variantes distintas respecto al tema de las posesiones. De esas 15, por cierto, la gran mayoría no están contempladas en la ley agraria como tal, pero existen. Eso es una realidad. Y en este andar de la abogacía agraria he detectado diferentes modalidades o clases, insisto, respecto a las posesiones. Vamos por esa clasificación. Por ejemplo, puede existir un paréntesis también antes de entrar. Voy a utilizar una exposición técnica, una exposición lo más coloquial posible en su explicación. No me voy a meter en la doctrina, no me voy a meter en terminología jurídica, aunque lo recomiendo que lo hagan si en especial les llama la atención alguno de los temas respecto a la posesión. Entonces, la posesión se puede ejercer de manera directa y personal, o en su caso, puede que una posesión, por ejemplo la de un solar, haya pasado hasta por 3 generaciones, o como decimos también, haya pasado por 3 manos. Por ejemplo, que originalmente el solar se lo asignaron al abuelo directamente de la asamblea, pero en esa comunidad, en ese ejido, no existe asamblea que haya regularizado el solar. Entonces, al fallecer, puede que el abuelo le pasó la casa, el solar, a su hijo, y su hijo a su vez a su hijo, y así sucesivamente. Hablamos por lo menos ya de 3 generaciones. También existe el detalle con las posesiones de tierras que han sido regularizadas y que por lo tanto dejan de pertenecer al régimen agrario y empiezan a regirse pues por la ley civil, por el Código Civil. Y en esa transición de tierra ejidal o comunal a propiedad privada también se dan conflictos por posesión. Por ejemplo, puede que en un ejido se haya celebrado la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, o de procede, o de fanar, o de repartición de tierra, como coloquialmente se le llama, o de delimitación de tierra. El punto es de que es probable que un solar se haya quedado sin asignar por conflicto, porque nadie lo reclamó, porque no estaba presente en la asamblea durante la regularización la persona a quien debieron habérselo asignado. El punto está que quedó sin asignar. Ahí se entiende que la propiedad sigue siendo del ejido, del solar, porque quedó sin asignar, o algunos ejidos comunales literalmente le señalan ahí que está asignado a favor del ejido. El punto es de que quien esté viviendo en ese solar, nada más detenta la posesión.
Y esa es una variante. Luego viene ahí el dilema de que quién es la autoridad competente, el Tribunal Agrario por la nulidad parcial del acta de asamblea de asignación de tierras, o el juez civil porque ya fue regularizada mediante una asamblea, no obstante que no se ha expedido el título de propiedad. Otra variante, la posesión ejercida de manera colectiva, de manera grupal o en lo individual. Muchos ejidos, durante el procede, la asamblea pues que delimitó y asignó tierras y sobre todo regularizó la tenencia de la tierra al interior de cada ejido o comunidad, cuando llegaron los ingenieros tenían posesiones de más respecto a sus tierras. Entonces le pidieron los ejidatarios a los ingenieros que de tal manera midieran esas tierras, superficies, hectáreas que tenían de más. Los ejidatarios procedieron a medirlas y a esa tierra le llamaron achuramiento. Es decir, tierra que estaba en posesión porque la tenían trabajando, porque tenían cercada, porque tenían ganado, etc. Los ejidatarios, pero no acreditaron su propiedad. Es una variante de una posesión ejercida de manera colectiva o grupal o a través de una persona moral. Posesiones y la individual, pues cualquier persona que por sí sola esté disponiendo de un solar, de una parcela o incluso de una fracción de tierra de uso común. Otra variante, posesiones sobre parcelas, solares y uso común. Ejemplos de la vida real. Hay quienes echan un cerco, un corral, una barda incluso, sobre solares o cercos sobre parcelas o corrales en tierras de uso común. Y pues no hay duda de que físicamente ahí está poseyendo esa tierra. Es importantísimo que sepamos clasificar si se trata de una parcela, de un solar o un lote o tierras de uso común. O también están las tierras, por ejemplo, las que se reservan para el crecimiento de la mancha urbana o del pueblo, la zona de reserva. Están también los achuramientos, que son pues tierras que de alguna manera le pertenecen, aunque sea en posesión, al ejido o comunidad. Otra variante, las posesiones legalmente reconocidas ante el Registro Agrario Nacional, ante el RAN, por medio de algún acta de asamblea de reconocimientos de posesionarios. Y en esa calidad se le expide un certificado parcelario, en calidad de posesionario. Algunos colegas me aseguran que no se puede. No sé si han tenido ellos alguna experiencia en ese sentido o nada más lo suponen, pero a mí me consta que el RAN sí expide certificados parcelarios en calidad de posesionario al titular. Y obviamente el titular nada más le pertenece a esa parcela y ya, no tiene uso común, no tiene otros derechos. Entonces es una posesión reconocida por el RAN. Y no es que el RAN la haya reconocido como autoridad, porque el RAN no es autoridad, a pesar de que por ahí algunas abogadas y abogados de renombre aseguran que sí es autoridad. Para efectos de amparo sí, pero es por el acto reclamado nada más, pero para que pueda desconocer o reconocer posesiones no. El RAN obviamente recibe el acta de asamblea, la revisa, la califica y la inscribe. Eso es reconocer. Otra variante, posesión reconocida solamente por acta de asamblea, ya sea ejidal o comunal. Y ojo, un acta de asamblea que reconoce una posesión no necesariamente debe estar inscrita en el RAN para que tenga efectos legales. Desde luego se recomienda que sí se inscriba, pero muchas veces por X o Y motivo no se inscriben. No obstante, esa acta de asamblea por sí sola, si se reunieron todos los requisitos de ley para elaborar esa acta, para convocar a asamblea y respetar todo el protocolo, pues esa acta sí tiene valor legal. Limitativos, desde luego, porque para que surta efectos de terceros, para eso precisamente está el RAN, para que se inscriba allá. Está también la posesión reconocida por el Tribunal Agrario, que es la única autoridad agraria, por cierto. En sus sentencias, por ejemplo, literalmente hay un juicio que se llama el mejor derecho a poseer,
o el mejor derecho a seguir poseyendo, ya sea un solar, una fracción de parcela. Ojo, y no se me confundan, dije poseer una fracción de parcela. Es muy distinto a querer dividir el plano individual de la parcela y pretender que te expidan un certificado parcelario por una fracción. Eso no va a ocurrir debido al principio de indivisibilidad de la parcela. Pero respecto a posesión, su servidor ha sacado sentencia en ese sentido, de que se reconozca la posesión de una fracción de parcela. Posesión reconocida por el comisariado, una de las más populares. Son pues constancias que te expide, que normalmente te vende el comisariado, respecto a posesión de un solar, de un lote, de un terreno ahí en la zona urbana. La gran mayoría pues no están autorizadas por la asamblea, de modo que contienen ese detalle que las puede invalidar en un momento dado. Está también la posesión que se ejerce con fe pública. Por ejemplo, hasta hace unos 5 años, 10 años atrás, era común que el posesionario de un solar acudía con 2 testigos ante el notario público a que los testigos declararan en el sentido de que la persona Juan Martínez tenía en posesión su solar, y el notario procedía a levantar una escritura pública de la declaración de esos 2 testigos, y ese trámite le llaman información ad perpetuam. Y como queda sentada una escritura pública, la mandaban a inscribir al registro público de la propiedad, y ya pues el ejidatario, mal asesorado desde luego, suponía que esa escritura pública que contiene una información ad perpetua sobre una posesión tenía el rango equivalente a un título de propiedad o escrituras de propiedad, lo cual legalmente no es. Y hasta la fecha, un notario público sí puede dar fe que Juan Martínez le cede gratuitamente el solar a su esposa, o Juan Martínez le vende el solar a su compadre. Y ahí está pues el acto de posesión basado en fe pública. Pero mientras el solar sea irregular, por más fe pública que tenga, no se puede generar un título de propiedad, escrituras de propiedad, ni nada por el estilo. La posesión sin fe pública. Los típicos contratos de cesión, de compraventa entre particulares, con efectos muy pero muy limitados, efectos legales muy limitados. ¿Por qué? Pues ni en la fe pública el notario tiene. Entonces difícilmente podría tener efectos legales hacia terceras personas. Nada más tiene efectos legales entre las 2 personas que intervinieron. Posesión de buena fe, sobre todo como un requisito indispensable para demandar la prescripción adquisitiva de una parcela. Nada más las parcelas pueden prescribir en materia agraria. Y que por lo general se entiende que es la adquirida con el consentimiento del dueño o titular de la parcela en este caso, mediante un contrato de enajenación ya sea oneroso o gratuito, pero que quedó incompleto o que quedó a medias el trámite. Pero con ese documento adquirido de buena fe, la posesión, se puede pues demandar la prescripción. La posesión de mala fe, la clásica de donde quien detenta una posesión la adquirió sin el consentimiento del dueño o titular, o ya de plano la despojó o ejerció violencia. Es la típica de que pues ahí yo había abandonado estaba el baldío, estaba el terreno abandonado, pues me metí, cerqué y ahora es mío. Supone, ¿no? Eso es actuar de mala fe y son casos reales. Luego se quieren al Ministerio Público, pero el Ministerio Público los batea porque de por sí no nos pueden ver a los agraristas por lo singular y lo especial de la ley agraria, y luego llégale con un pleito de entre pura posesión donde nadie acredita la propiedad, y pues imagínense. Y realmente es competencia del Tribunal Agrario, nada más que varios colegas pues, indebidamente lo andan haciendo perder tiempo y dinero y corajes allá con el Ministerio Público. En el Ministerio Público es nada más cuando hay delito, por ejemplo la violencia. Difícilmente se va a constituir el despojo. Y dije difícilmente para no me vayan a malinterpretar que no se puede. Posesión como acto entre particulares, el típico. La gente de rancho todavía cree en la palabra. Acá por el norte, allá en los ejidos, la gente cree todavía en la palabra. No todos, los de la vieja guardia. Y literal, si dice yo le presté así de palabra y él me tenía que cumplir.
Yo le dije que le iba a vender y ahora le tengo que cumplir, le voy a vender. Yo le di permiso para que entrara a cuidarme ahí la casa en lo que yo andaba por ahí unos negocios y se da. O yo le autoricé ahí que se recorriera el cerco para que tuviera un pasillo para entrar y salir de su solar que está al fondo también. Y pues debido a esos actos entre particulares y más que es de palabra, pues se generan conflictos. Y son de los conflictos más enredados porque pues es pura posesión la que se está peleando y además los tratos o ahí el acuerdo fue de palabra. Está también la posesión precaria, es decir, aquella donde el poseedor no cuenta con ningún documento para acreditar cómo adquirió la posesión. No cuenta con ningún documento para justificar que detenta, que ejerce la posesión sobre un solar, sobre una parcela, sobre una fracción de uso común. El típico caso del solar, la casa, el lote, el domicilio particular, que no tiene ningún documento, como le digo yo, ni de dónde ampararte, ni los recibos del agua, ni la luz, como se dice coloquialmente, están a su nombre o no hay contrato. Entonces, pues es un escenario muy, muy complicado, colegas. Ahí están las variantes de las posesiones en materia agraria, colegas. Ni las busquen a la ley agraria, no vienen ni una quinta parte de la que mencioné. Mucho menos en el Código Civil, que no aplica para efectos de posesión en materia agraria, y ni menos las legislaciones estatales, porque recordemos que la tierra sujeta a la ley agraria es del orden federal. Vamos por conclusiones. Primera, el problema con todas estas variantes de las posesiones, y nadie me lo explicó, lo fui descubriendo en la marcha. Ojalá me lo hubieran dicho al principio cuando me capacité para ingresar al servicio público, del cual me retiré voluntariamente. No, pues en la marcha los fui descubriendo y por eso los comparto con ustedes. Se supone que la intención original de la ley agraria era casi perfecta, donde todos los ejidos se iban a regularizar en la tenencia de la tierra, sobre todo al interior. Pero como suele suceder, la realidad siempre terminó imponiéndose y rebasó la intención original y buena de la ley agraria, por cierto. Así que actualmente existen muchos ejidos y comunidades que decidieron o no pueden regularizar la tenencia de su tierra al interior. Y también los hay de los que ya están regularizados y aún así presentan algunas de las problemáticas de sobre posesiones de las que les acabo de enumerar, que son más de 15. Segunda conclusión, muy pocas son regulares respecto a las posesiones. De las que les mencioné, muy poquitas son regulares. Es decir, que ya cuentan con un título de propiedad, ya cuenta con un certificado parcelario de uso parcelario nada más, porque el uso común no se puede poseer de manera legal una superficie exacta. Entonces eso sí es regular. La gran mayoría, sobre todo los conflictos que se generan por posesión en materia agraria, son irregulares. Tercera conclusión, de lo que les acabo de explicar, se generan efectos legales distintos. Las posesiones regulares sí pueden tener efectos de dueño o titular, pero no se confundan, dije efectos. Por ejemplo, si la posesión está inscrita en el RAN mediante un acta de asamblea o dictada mediante un tribunal agrario, si todavía el ejido no ha celebrado su asamblea que regulariza la tenencia de la posesión de los solares, pues no se va a generar el título de propiedad, aunque el tribunal dictamine en una sentencia que el actor acreditó que tiene el mejor derecho a poseer. Y las posesiones irregulares, como varias que mencioné, tienen efectos legales muy, muy limitados. De hecho, pues conozco colegas que nada más escuchan hablar de posesión, pues hagan de cuenta que se les aparece el diablo y a todos dicen no, no, no y no. Pues cuando tengo la oportunidad de enterarme y ahí alguien está preguntando acerca de la posesión, pues ahí le ayudo a más o menos darse a entender a qué se refiere
y lo oriento de que no vas a ser el dueño, eso que tú pides no se puede, pero hay esta variante con esta limitante, y ya pues la gente te lo agradece. Así que nunca se cierren a un rotundo no cuando le hablen de posesiones irregulares. Cuarta conclusión, ¿tú defenderías a un narcotraficante? La típica pregunta universitaria, ¿no? La respuesta correcta es sí, porque hasta el peor delincuente tiene derecho a una adecuada defensa legal. Aquí voy con este ejemplo, no se asusten. A la posesión, aunque sea de mala fe, aunque sea una posesión precaria, puede ser la peor posesión de una tierra agraria. Pero por más peor o más mala que sea esa posesión, de todas maneras quien ejerce la posesión tiene derecho a defender su posesión. Así de simple. No caigan en el error de que, no, si no me presentas una constancia expedida por el tribunal, expedida por el comisariado, avalada por la asamblea y debidamente inscrita en el RAN, no te defiendo. Bueno, pues ya también ahí ya depende de los criterios, la capacidad y los principios de cada abogado y abogada, es respetable, ¿no? Pero pues, en términos estrictamente legales, toda persona con un conflicto derivado de una posesión tiene derecho a una debida defensa. Por eso les enumeré este catálogo. Y precisamente la propia Constitución Federal, la máxima ley para los mexicanos, protege la posesión. Por eso mi insistencia que hasta la peor posesión respecto a la calidad, a la mala fe y todo ese asunto, tiene derecho a que se defienda. Señala con mucha claridad el artículo 14 de la Constitución Federal: nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones y derechos. Posesiones, recalco, es lo que estamos hablando. Y obviamente se refieren tanto a posesiones de muebles, un carro, etcétera, e inmuebles, tierra. Y por tierra hablamos tanto de la propiedad privada y de la propiedad social, es decir, agraria. Ejemplo, existe literalmente la acción en materia agraria a demandar que se llama el mejor derecho a poseer. Nada más que por luego llegan abogados no agraristas y utilizan acciones de la materia civil queriéndolas encasillar y pues no cuadra en la materia agraria. No se quiebren la cabeza, así literalmente le pueden poner a su demanda en las pretensiones o prestaciones el mejor derecho a poseer. Y también tu contraparte te puede reconvenir el mejor derecho a seguir poseyendo. Es decir, por algún motivo tu cliente considera que tiene derecho a que le entreguen la casa y obviamente el solar, y el que está adentro dice, no, aquí la casa me la vendieron, me la vendió su papá, de ahí el que me anda demandando, entonces le voy a reconvenir, le voy a contrademandar el mejor derecho a seguir poseyendo. Así de técnica y claramente es la ley agraria en ese sentido. Y el artículo 16 de la misma Constitución Federal señala que nadie puede ser molestado en sus personas, papeles o posesiones. Posesiones, otra vez a lo mismo. Posesiones de muebles, posesiones de inmuebles, es decir, de la tierra. Y literalmente existe una demanda o una acción o una vía, como lo quieras llamar, y yo la ejerzo muy seguido, que se llama contra actos de molestia y perturbación sobre la posesión. Así de que Pedro Pistolas anda en el pueblo diciendo que me va a quitar la casa, que él ya trae papeles notariados y dados por el RAN y todo el rollo, y mi cliente anda asustado. Pues está bien, demandamos a Pedro Pistola ante el Tribunal Agrario que anda perturbando y molestándote respecto a la posesión. No se ha metido, y la idea es ganarle la tirada antes de que se meta, y ahora sí, citado al tribunal, allá que lleve papeles que le den el derecho a él, Pedro, y si no presenta nada, pues ahí el tribunal va a sacar una sentencia donde te va a confirmar que tú tienes el derecho o el mejor derecho a poseer. Y a Pedro le van a leer la cartilla de que se ande dejando de cosas y que ya no ande molestando ni perturbando tu posesión. Esa estrategia legal, por cierto. Sexta conclusión, habría que analizar cada caso en particular para tomarle, yo le llamo como estratega legal, una radiografía jurídica de cada caso en particular
donde invariablemente se presenta la posesión en cualquiera de sus modalidades que les acabo de explicar, para que vayan adecuando cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser la figura jurídica a ejercer, cuál es la vía, cuáles son las pretensiones, cuál es el desenlace que esperas del juicio. Pues así las cosas. También hay una séptima conclusión. Ojo ahí, colegas, ciudadanía, ejidatarios, de ambos géneros desde luego. Hay diferencia legal, existen efectos legales distintos al hablar de posesión y al hablar de la tenencia de la tierra. De hecho, cuando se habla de la tenencia de la tierra se habla de concepto un poco más técnico y se habla más con un enfoque a la propiedad cuando se habla de la tenencia de la tierra. Y cuando se habla de la posesión, no se refieren necesariamente, o por regla general no se refieren a la propiedad. Eso es uno de los errores coloquiales, de los errores que más cometen los abogados. En un pleito de posesión, pues me imagino los motivos, equivocados por cierto. Luego quieren meter la propiedad, el declárame de dueño, declárame titular, ordénele al RAN que me expida un título de propiedad, yo soy el dueño, yo soy el propietario. Y eso es un error que le va a costar el juicio, no obstante que pudieron haber tenido razón si hubieran limitado su demanda nada más al pleito de la posesión. El ejemplo que les acabo de citar, hablo del mejor derecho a poseer una fracción de una parcela, luego se me avientan encima de que es una tontería lo que estoy diciendo, que la indivisibilidad de la parcela donde quede. Espérate, le digo, yo no estoy pidiendo fraccionar, desmembrar una parcela de su certificado, no. Yo nada más estoy pidiendo que el tribunal agrario reconozca que mi cliente tiene mejor derecho a poseer una fracción. Por ejemplo, ¿qué tal si es un arrendamiento que está vigente todavía por 5 años y que de una parcela de 10 hectáreas nada más le están rentando 3 hectáreas a mi cliente? Eso es mejor derecho a poseer una fracción de una parcela. O que si la compró de buena fe, sin ser ejidatario, no sabía cómo estaba el tejimaneje, se lo chamaquearon, pagó, invirtió y ahora el titular de la parcela arrepentido o con la maña dice ahora vas para afuera porque no te puedo vender una fracción. Típico, acredítale la mala fe del vendedor y la buena fe de tu comprador y chance, el tribunal te anda reconociendo el mejor derecho a poseer, recalco. Te lo digo porque tengo sentencia en ese sentido. Octava conclusión. Si les interesa el tema de la posesión, de esas 15 variantes que he mencionado, sobre todo que pudiéramos indagar más a fondo sobre casos más concretos, déjenme sus comentarios en este video para evaluar si realmente hay suficiente interés como para escribir un libro acerca de las posesiones en materia agraria. Pero deja el comentario, porque si nada más le pones un puntito o una manita, esas no son señales de que quieran un libro de este complejo tema de las posesiones. Pues hasta ahí por hoy, colegas, ciudadanía, público en general, y nos vemos en la siguiente transmisión.